Me da mucho gusto recibir esta mañana de jueves aquí en el estudio a la licenciada Carmen Villarreal, de Abogados Animalistas de Tijuana. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Bien, gracias. Buenos días, David. Oye, está fuerte la controversia con el tema de la ley que prohibiría, en caso de ser aprobada la tauromaquia en Baja California. Ves que incluso nos han dicho los defensores de la Fiesta Brava, que si se aprueba, pues de inmediato nos vamos a amparar y shalala. Pero por lo pronto nos llama mucho la atención y quisiera que platicáramos un poco al respecto de que se detiene y después vienen a una sesión pública a hablar del tema y dice un diputado, Barraza, que la van a modificar, pero cuando le cuestionamos cuáles van a ser las modificaciones, se niega a hablar sobre ello, literalmente. Les digo, más adelante también vamos a ahondar en esa parte, pero también tenemos la obligación de pasar la versión de Barraza. Claro. Pero ¿qué visión tienen ustedes como defensores de los derechos de los animales? Y sobre todo, ¿qué sensación les deja de repente algo que yo percibo como cerrazón? Yo lo decía hace ratito y siempre he sido honesto, pues, ¿de qué se trata cuando no te dice cuáles son los cambios? A ustedes que están en el movimiento, que han juntado más de 80,000 firmas contra la tauromaquia, ¿qué reacción les merece? Bueno, nosotros en un primer momento obviamente fue una reacción sorpresiva porque el dictamen que aprobó la comisión pues es un dictamen que viene perfecto, que viene impecable. Es un dictamen en el cual se establece que el Congreso está facultado para legislar en la materia, que la tauromaquia es una práctica que se debe de abolir. ¿Por qué? Porque según un estudio mismo que elaboró el Congreso se dice que en base a todas las modificaciones que se han hecho a nivel federal en el tema de medio ambiente y en el tema de protección de la niñez, pues resulta ya fuera de época completamente y de contexto que la tauromaquia siga siendo vigente en México como una práctica en la cual pues se lleva a cabo la crueldad contra otros seres y se incentiva la violencia. Entonces el dictamen venía para nosotros suficientemente claro y contundente, y el hecho de que el diputado Barraza quiera o desee o considere hacerle modificaciones, pues obviamente nos genera cierta preocupación. Sin embargo, estamos confiando en que el proceso legislativo no solamente está en manos del diputado Barraza, está en manos de otros expertos también. Hay un departamento jurídico dentro del Congreso que va a tener que analizar las consideraciones que el diputado Barraza considere que se le tienen que hacer a la reserva una vez subida al Pleno, ¿no? Porque cuando se suba al Pleno la iniciativa, en ese momento se hace la reserva y en ese momento vamos a conocer cuál es la modificación que se le desea hacer a esta iniciativa. Comentaba el diputado en una reunión que tuvo con nuestro equipo que probablemente tenga que ver con la vigencia. No importa realmente en este momento qué modificación le tenga que hacer el diputado, lo que importa va a ser qué es lo que digan los demás diputados, si hay otros diputados que lo apoyen, ¿no? Muy bien. Si es una modificación que abona a la iniciativa, pues lo vamos a celebrar, ¿no? Estamos contemplando todas las posibilidades, David. Este es un proceso complicado, sabíamos que iba a ser así, es un proceso complejo que además está poniendo el ejemplo para todo el movimiento de liberación en este tema de tauromaquia a nivel nacional, y hay varios países que están poniendo los ojos en nosotros y en él y en los legisladores en esta legislatura, porque vamos a ver de qué manera ellos consideran que tiene que votarse esta iniciativa. En una de las tantas consideraciones y una de las que más explotan los defensores de la Fiesta Brava, se menciona, van a dejar a personas sin negocio, sin empleo, sin sustento, ¿no? Y de repente nos dicen a los que no sabemos, decimos, ay, pues sí, ¿de qué van a vivir esas familias? Es algo que tiene que entrar en juego y es algo que ustedes también han analizado. ¿Y qué familias? Esa es la pregunta, porque no hay ninguna familia que viva de la tauromaquia en Baja California. Todos los toros de lidia vienen del interior de la República. Las cuadrillas de toreros y picadores vienen del interior de la República. Las únicas personas que ganan dinero en las corridas de toros son las personas que venden botanas y sodas y cerveza en la plaza de toros, y estas personas tienen este empleo temporal. O sea, ellos no viven de eso, son 7 domingos al año. Ellos ganan mucho más dinero en partidos de fútbol, en conciertos, etcétera. Entonces no hay familias que vivan de esto. Este es un argumento que carece completamente de sustento. Otro de los argumentos, David, es que ellos tienen derecho a llevar a cabo estas prácticas, ¿no? No existe un derecho humano a matar. No existe un derecho humano a divertirse sádicamente con la muerte de otro ser. En la Constitución no hay una norma que proteja el derecho a matar a otro ser y a divertirse. Y en este juego también meten el papel del toro de lidia, porque siempre nos dicen, es que para eso fue criado. O sea,
ese es el fin de ese toro, de esa raza, de esa especie, dicen ellos, y así nos los dicen, creada para ese fin. El toro lidia no tiene una clasificación taxonómica diferente, genéticamente hablando. Es un toro que le llaman ellos de lidia porque en el momento que hacen las tientas, es decir, que hacen este tipo de pruebas imagínate que hacen las pruebas con 100 toros y 10 toros salen bravos. A los toros a los cuales les encuentran esa bravura, entonces los crían de una manera diferente. Pero el toro lidia no se va a extinguir porque no es una subespecie. Todos los animales van directo al rastro. A estos, la única diferencia es que estos son separados, son criados de determinada manera para morir, para morir torturados, no solamente los 30 minutos que dura el tiempo en que ellos están en la corrida, sino todos los días anteriores, donde empieza la tortura desde que son trasladados a las plazas de toros. Y sus elecciones en función de su bravura, o sea, si se defienden... Exacto. Entonces vas a la tortura. Exacto, pero no porque tengan una clasificación genética distinta a los demás toros. Bueno, es que hay muchos mitos alrededor. Bueno, desde la perspectiva legal aquí en Baja California, ¿qué esperarían? Regresando al tema original, porque... Sí. De repente dicen, va a haber modificaciones, ya me dijiste que tienen que esperar la reserva cuando se lleve al Pleno. ¿Y qué seguiría para ustedes? Mira, David, esta reforma no debe ser una reforma complicada porque es únicamente incluir en el marco protector de la Ley de Protección a los Animales Domésticos de Baja California a los toros. O sea, ¿se incluye o no se incluye en la protección de esta ley a los toros? Lo único que quedaría pendiente en cuanto a esta reserva, nosotros consideramos que va a ser el tema de la vigencia. ¿Cuándo entra en vigor? Muy bien. ¿Cuándo entra en vigor? Creemos que contamos con la mayoría en el Congreso. ¿Por qué? Porque esta legislatura se ha definido por ser una legislatura a favor de la vida, pero sobre todo porque los argumentos legales son contundentes. Tenemos las observaciones de la ONU, somos partes de una Convención Internacional de los Derechos de los Niños, en donde se establece claramente en el artículo 24.3 de la Convención que los Estados partes tendrán que tomar las medidas necesarias para abolir las prácticas que vayan a enseñarles tortura a los niños, ¿no? ¿Han platicado ustedes con los legisladores involucrados en este proceso respecto a su gusto o repudio por la fiesta brava? Porque muchos han hablado en columnas políticas acerca de que Barraza, de que Mario Osuna Jiménez son seguidores de la fiesta brava desde niños y que incluso el diputado Barraza siempre se ha manifestado animalista. ¿Sí? De hecho, él fue uno de los primeros que empezó a hacer este tipo de marchas fuera de la Plaza de Toros. El diputado Barraza... Es lo contrario de lo que es estoy lo diciendo. contrario. El Muy diputado bien. Barraza, de hecho, ha hecho una muy buena labor en el tema de protección de los animales en Mexicali y es fundador del Grupo Antitaurinos Baja California. El diputado Mario Osuna honestamente siempre ha dicho que él es aficionado a la fiesta. Sin embargo, en la entrevista que tuvimos con él nos dijo que no va a legislar en función de sus gustos, sino en función de la mayoría. No, como debería de ser. Como debería de ser, exacto. Entonces, ellos están ahí porque representan, ¿no?, a la mayoría. Entonces, eso es lo que estamos esperando de ellos. No que legislen a favor de sus intereses, como por ejemplo el diputado Alcibiades, ¿no?, del Movimiento Ciudadano, quien se ha manifestado como un defensor de la fiesta brava. Entonces era Alcibiades. Era Alcibiades. Sí, es Alcibiades. Muy bien. Ahora, también nos han cuestionado acerca de las firmas que ustedes han recopilado, más de 80,000. Pero también, digo, una parte es el ejercicio ciudadano y hablar de 80,000 firmas, y otra cosa es si es vinculante o no, Carmen. Y mucho se ha cuestionado y creo que es válido, ¿no? ¿Hasta qué punto esto deja de ser algo mediático, deja de ser algo representativo, si tú quieres, que pueda servir para modificar una ley? Yo creo que esas 80,000 firmas son un medidor para los políticos. Es así como la encuesta de IMERC nos arroja los resultados en la misma proporción. Las firmas de Change nos dan el mismo porcentaje, el 80%. También hubo una encuesta en otra agencia de noticias el día de ayer y antier y salimos en 80% a favor de la abolición. Pero yo creo que detrás de estas firmas existen ojos y existen mentes y corazones que tienen puesta la esperanza en el Congreso de Baja California. Algunos están en Baja California, algunos están en territorio nacional, algunos están en otras partes del mundo, pero eso no quiere decir que, en mi punto de vista, no sean válidas, ¿no? Muy bien. Ahora,
todo esto tiene que ser, y hay que insistir, en el ámbito del respeto. Exacto. Porque también ha habido desencuentros por ahí, incluso en los foros que se prepararon para llegar a esta propuesta de ley. Hubo incluso agresiones, ¿no? Que por suerte no llegaron a lo físico, pero que sí consignamos incluso en video. Eso es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Son temas que encienden mucho los ánimos, Carmen. Sí, exacto, pero también entendemos que mentes que se relacionan con la tortura y la violencia, pues son mentes que no guardan la calma ni guardan la paz en momentos en los cuales se deben de guardar. En los foros tuvimos este tipo de incidentes en los cuales los grupos y el lobby taurino perdió la calma cuando se daban los argumentos contundentes. Y bueno, nosotros reaccionamos únicamente con tolerancia y respeto. Nosotros jamás hemos tenido actitudes violentas hacia ellos. Intentamos casi siempre no contestar los mensajes violentos que llegan a nuestras páginas de internet y comentarios de aficionados a la fiesta brava, pero entendemos que ese es el tipo de mente, ¿no? Es el tipo de mente que goza con la tortura a otro ser, es una mente violenta, con predisposición violenta, y pues nuestro movimiento es un movimiento pacífico. Y finalmente, ¿qué hay con los contraataques? A mí me parecen un poco falaces, pero tú eres la experta. Cuando dicen, es que ¿por qué no, por qué contra la tauromaquia y no contra el box o la lucha o el vale todo, que es tan violento, ¿no? Sí. O ¿por qué este esfuerzo para defender a los animales y no a los niños que tanto lo necesitan? Yo creo que esto lo has escuchado innumerables ocasiones. Innumerables ocasiones. Somos interdependientes. En la primera pregunta que me haces, estamos hablando de que nuestro movimiento es de defensa a seres vulnerables. En el box y en el vale todo son seres humanos que deciden ponerse en igualdad de circunstancias, aun y cuando no estemos a favor de este tipo de deportes, pero creo que no tiene cabida en el contexto de la lucha o del movimiento a favor de los derechos de los animales y de los niños. El tema de los animales y los niños es un tema completamente interdependiente, porque estamos hablando de seres que dependen de nosotros, seres que dependen de las decisiones de humanos adultos. Entonces, para nosotros, el movimiento a favor de la abolición de la tauromaquia tiene uno de los argumentos centrales en el tema de infancia sin violencia. Nosotros no queremos tauromaquia porque no queremos más espectáculos violentos en los cuales nuestra infancia aprenda que hay que aplaudir la tortura y que hay que aplaudir y gozar con el sadismo hacia otro ser. No queremos este tipo de espectáculos tampoco para los seres humanos, para los adultos, y también porque amamos a los animales. Porque el mismo derecho tiene un toro, una vaca, que un perro, que un gato, que un tigre, que un elefante, incluso que un gallo. Ese es otro tema que además depende de la federación porque está en el marco de las apuestas, ¿no? Exacto. ¿Por qué no incluyeron toros en esta propuesta? Porque el tema de toros está protegido por una ley federal. El de gallos. Sí, el tema de gallos está protegido por la Ley General de Juegos y Apuestas. ¿Tendría que ser un esfuerzo? Tendría que ser porque es una ley aparte. Exacto, tendría que ser un esfuerzo en el Congreso de la Unión, no en el Congreso del Estado. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando del tema, todavía habrá mucho que desglosar, mucho camino que recorrer, y pues estaremos pendientes de lo que sucede en el Congreso. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Gracias. Es Carmen